Hoy día vamos a ir a tocar lo que son los óxidos no metálicos. ¿Ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿no? Entonces, primeramente veremos el concepto de lo que son los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son también llamados óxidos ácidos o anhídridos, ¿ya? Y estos resultan de combinar un no metal con el oxígeno para que nosotros podamos obtener justamente lo que es nuestro anhídrido o nuestro óxido no metálico. ¿Ya? Entonces, a partir de esa combinación que se tiene con el no metal, con el oxígeno, nosotros podemos obtener lo que son estos óxidos no metálicos, chicos. Y si bien recuerdan, en la primera función que nosotros vimos, como ejemplo, veíamos cómo se oxidaban los clavos, ¿verdad? Cómo se iban oxidando los clavos. Dentro de lo que son los óxidos no metálicos, dentro de nuestro entorno, también nosotros seguramente conocemos algunos procesos por el cual se dan los óxidos no metálicos, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el proceso de respiración? ¿Qué es lo que nosotros ingresamos cuando respiramos a nuestro organismo? ¿Qué es lo que ingresamos? ¿Qué es lo que hacemos que ingrese a nuestro organismo cuando estamos respirando? Inhalamos oxígeno. Oxígenos, ¿verdad? Estamos metiendo oxígeno, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para que obviamente ese oxígeno entre a todo nuestro organismo a través de la sangre, ¿no? Pero además de eso, nosotros cuando estamos expulsando, porque solamente inspiramos, obviamente inspiramos ese oxígeno y vamos a expirar otra sustancia. No sé si conocen esa sustancia o han oído hablar de eso. Esa sustancia, chicos, es conocida como el dióxido de carbono o también llamado anhídrido carbónico, ¿no? Entonces es una sustancia tóxica que nuestro organismo desecha, ¿no? A través de los pulmones. Cuando estemos tocando seguramente biología, vamos a ir viendo en el aparato respiratorio cómo es ese proceso. Ya, entonces, chicos, vean que cuando nosotros estamos exhalando esa sustancia, entonces se trata justamente de lo que es el anhídrido carbónico, o más conocido en nuestro entorno como el dióxido de carbono, ya que es otra nomenclatura que se está utilizando. Otro proceso, chicos, que se ve en lo que es en nuestro entorno es el proceso de fotosíntesis, que va de la mano incluso con lo que es la respiración que nosotros tenemos, que es el proceso de respiración. Ya, la fotosíntesis, chicos, está dada por lo que son las plantas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace las plantas? Nosotros cuando botamos el dióxido de carbono, eso obviamente va a la atmósfera, ¿ya? Todo el dióxido de carbono. Y las plantas lo que hacen es recepcionar justamente ese dióxido de carbono, ¿no? Y juntamente con la glucosa que tiene, con el calor, con los rayos solares que provienen y demás, ese dióxido de carbono lo van a ir a convertir en lo que es oxígeno. Es decir, ellos reciben ese dióxido de carbono que nosotros botamos y lo vuelven oxígeno. Nosotros inhalamos ese oxígeno y luego botamos el dióxido de carbono. Vean entonces por qué es importante que nosotros cuidemos nuestros árboles, las plantas, ¿verdad? Porque son los pulmones de la humanidad, son los pulmones del planeta, nos dicen, ¿verdad? Entonces vean que dentro del proceso de fotosíntesis también interviene un óxido no metálico, que es el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, chicos. No, ese dato un poco para introducirnos a lo que es el tema, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vean, chicos, como ya dijimos, ¿no? Los óxidos no metálicos son compuestos químicos binarios porque intervienen dos elementos, ¿no? Un no metal y el oxígeno, ¿no? De esa combinación va a venir lo que es la obtención de estos anhídridos. Vayamos a ver ahora lo que es la notación. Y cuando nos referimos a notación, nos estamos refiriendo a cómo debemos escribir la fórmula
de estos compuestos. ¿Sí? Ahí tenemos en la imagen, pueden apreciar. Primero, siempre vamos a notar el símbolo del no metal, seguido al símbolo del oxígeno. Nos dice que los no metales van a trabajar con sus valencias positivas. Recuerden que si han ido estudiando la tabla, chicos, recuerden que los no metales tienen valencias negativas y valencias positivas. En esta función, los no metales trabajan con valencia positiva. Mientras que con el oxígeno va a trabajar con su valencia de -2 que ya conocemos. ¿Verdad? Eso, sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia de -2. Además nos dice que si no está igualada, ¿verdad? Nuestras cargas de nuestro compuesto, se hace el famoso intercambio de valencias, como se ve en la imagen, ¿verdad? En forma cruzada, ¿no? Entonces van a ir a ponerse esos números como subíndices, de esa manera, ¿no? Entonces seguramente eso se hace cuando no están igualadas las cargas. A partir de eso, entonces nosotros ya vamos a poder ir a ver o escribir la fórmula de estos compuestos, como por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver aquí en la parte derecha un ejemplo. Si nos dice que hagamos la notación o escribamos la fórmula de un anhídrido, ¿no? Entonces primero vamos a escribir siempre el símbolo del no metal en primer lugar. ¿Sí? Ese es un no metal, ¿verdad? Que es el arsénico. Seguido a eso nos dice que vamos a anotar el símbolo del oxígeno de esta manera. Y una vez que ya tenemos la estructura, entonces colocamos las valencias a ambos elementos. Sabemos muy bien que el oxígeno va a trabajar con valencia de -2. Mientras que el no metal, que en este caso es el arsénico, va a ir a trabajar con sus valencias positivas. ¿Y cuáles son las valencias positivas del arsénico? ¿Alguien sabe? La valencia, chicos, de este elemento es +3 y +5. A ver, ¿qué tal si trabajamos con +5? Listo. Entonces, teniendo ya las valencias de ambos, vamos a hacer el mismo proceso que hacíamos en los óxidos metálicos, chicos. Si se están dando cuenta, es el mismo proceso, ¿no? Vean que vamos a ir a ver si hay una igualdad electrónica en nuestro compuesto. Fíjense que aquí tengo en mi compuesto 5 cargas positivas, mientras que en el oxígeno, aquí en este lado derecho, tengo 2 cargas negativas. ¿Qué me quiere decir? Que no hay una igualdad electrónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como me indica entonces esta fórmula, me dice que si no está igualada, debo intercambiar en forma cruzada como subíndices esas valencias que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 5 que yo tengo en el arsénico va a pasar como subíndice al oxígeno. De esta manera. Mientras que el 2 que tengo en el oxígeno va a pasar donde el arsénico como subíndice de esta manera. Listo. Con esto, ¿qué es lo que he hecho? Seguramente he igualado las cargas, porque vamos a ir a multiplicar el subíndice de nuestro elemento con la valencia que tiene ese elemento, ¿no? A ver, vamos a ver. Vean, el arsénico como subíndice tiene 2. Lo vamos a multiplicar con este +5. 2 por 5 nos va a dar 10, ¿verdad? Nos va a dar 10 cargas positivas. Nos da 10 cargas positivas nuestro compuesto. Ahora ese mismo procedimiento hacemos con el oxígeno. Vean, aquí tengo 5 como subíndice, lo multiplico con su valencia que es -2, ¿no? Y 5 por 2 me va a dar 10, pero esta vez nos da 10 cargas negativas, ¿no? Entonces vean que ya hay una igualdad electrónica en nuestro compuesto. Si se están dando cuenta, chicos, entonces es el mismo procedimiento que los óxidos metálicos. Obviamente aquí vamos a tener mucho cuidado porque algunos no metales ya tienen 3 o 4 valencias.
¿verdad? Además hay valencias de más 5, más 6 y más 7 que no veíamos en los metales, ¿verdad? Los metales, el máximo que tenían era una valencia de más 4. ¿No es? Entonces, esas son las diferencias que vamos a ir encontrando en cuanto a la formulación o la notación de estos compuestos. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Ya. A ver, entonces, hagamos. Entonces, directamente vamos a ir viendo algunos ejemplitos más en cuanto a la notación. Y también ya vamos a ir tocando lo que es la nomenclatura de estos compuestos. ¿Ya? Como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es ir a colocar el símbolo del no metal en esta ocasión, ¿verdad? Entonces colocamos el símbolo de un no metal. Ay, ¿qué va a ser de otro color? Perdón. Ahí tengo entonces mi no metal. Seguido a eso, voy a ir a colocar el símbolo del oxígeno. De esa manera. Entonces, esa es la estructura de nuestro óxido no metálico o también llamado anhídrido. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestro anhídrido, colocamos a cada elemento su valencia que le corresponde. Sabemos muy bien que el oxígeno va a trabajar con -2. Mientras que nuestro no metal, que en este caso estamos hablando del selenio, puede ir a trabajar con cualquiera de sus valencias positivas. ¿Y cuáles son entonces las valencias positivas del selenio? Más 4 más 6. Ya, una más falta, ¿no? +2, +4 y +6, ¿no? Si se dan cuenta, todos son pares, ¿verdad? A ver, revisen, en el texto está +2, +4, +6, ¿verdad? Tal vez en otros lados, chicos, van a encontrar +4 y +6 nomás para algunos elementos de esa familia. Pero en el texto que nosotros estamos manejando está con +2, +4 y +6. ¿Ya? Entonces, chicos, ya sabemos que tiene 3 valencias el selenio. Con cualquiera de esas 3 valencias se puede ir a trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar con +6. Entonces coloco aquí +6. Listo. Una vez que ya tenemos las valencias de ambos elementos, yo me voy a fijar si hay una igualdad electrónica en mi compuesto. Fíjense que aquí, en el lado izquierdo, me dice que yo tengo 6 cargas positivas. Mientras que aquí en el lado derecho me dice que yo tengo 2 cargas negativas. Entonces, eso me está indicando que no está igualada las cargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Intercambiar en forma cruzada. Pero antes de intercambiar, si nos damos cuenta, chicos, vemos que los dos números que tenemos son números pares. Podemos sacar mitades, podemos simplificar. Entonces los voy a ir a simplificar. Mitad de 6 es 3. ¿Ven? Luego, mitad de 2 me da 1. Y ya no se puede hacer nada más. Y esos números que me ha quedado, entonces son los que realmente los voy a ir a intercambiar. ¿Qué quiero decir? Que ese 3 que me ha quedado del selenio, lo traslado al oxígeno, ¿no? Este 3 que me ha quedado, lo voy a trasladar aquí, donde está el oxígeno. De esta manera. Mientras que este 1 que me ha quedado en el oxígeno, lo voy a trasladar aquí, donde el selenio. Y sabemos muy bien nosotros que el 1 no lo escribimos, se sobreentiende, ¿verdad? Se sobreentiende. Entonces, lo dejamos ahí, ¿verdad? Así. Con ese intercambio, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado igualar las cargas de nuestro compuesto.
¿no? Las cargas positivas con las negativas ya son iguales. Fíjense que vamos a ir a multiplicar el subíndice con la valencia de nuestro elemento. Empecemos por el selenio. El selenio como subíndice tiene un 1, se sobreentiende, ¿verdad? Que está un 1. Si lo multiplicamos con su valencia, que es más 6, me va a dar 1 por 6, me va a dar que tengo 6 cargas positivas. Mientras ahora paso a hacer el mismo procedimiento en el oxígeno. Vean que como subíndice el oxígeno tiene un 3. Entonces lo multiplico por su valencia. 3 por 2 me va a dar también 6, pero esta vez me da 6 cargas negativas. Y ahora sí hay una igualdad electrónica en nuestro compuesto, ¿verdad? Entonces sí hemos igualado electrónicamente. A partir de eso, chicos, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo ahí a nuestro anhídrido o a nuestro óxido no metálico, ¿no? Ya tenemos la forma. ¿Se entiende? Entonces, chicos, ¿ya? Chicos, cualquier duda, cuando tengamos esas pausitas, me dicen que no han entendido para que vuelva a reiterar, ¿sí, chicos? Entonces, vean, ahora vamos a pasar a lo que es la nomenclatura entonces de estos compuestos. Al igual que en los óxidos metálicos, nosotros vamos a ir a trabajar con las 3 nomenclaturas que conocemos, que es la nomenclatura tradicional, que lo vamos a abreviar así, dijimos, ¿verdad? La nomenclatura Stock y la nomenclatura UPAC. Entonces, vamos a ir viendo cada una de esas nomenclaturas. Empecemos por lo que es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional me dice que lo primero que voy a colocar es la palabra anhídrido. ¿Y esto por qué, chicos? Si bien son óxidos, ¿no? Óxidos no metálicos, no vamos a colocar en la nomenclatura tradicional la palabra óxido. ¿Eso por qué? Para evitar la confusión con los óxidos metálicos. Y ahí, entonces, para diferenciar además uno de otro. Si han podido apreciar en su tabla de metales y no metales, hay algunos elementos que son denominados anfóteros que trabajan tanto como metales como no metales, ¿no? Entonces, más que todo por ellos es el nombre que se le da, ¿no? Para no confundir, ¿no? Entonces, chicos, nosotros empezamos dando esa palabra, ¿no? Escribiendo esa palabra anhídrido. Seguido eso, debemos nombrar a nuestro no metal con su respectiva terminación. Ahora sí, chicos, aquí quiero que me atiendan. Muy bien. Me dice que aquí, si pueden apreciar en esta tablita que tenemos, vean que me está dando algunas opciones. Cuando el elemento solamente tiene un número de oxidación o una valencia, ¿verdad? O cuando mi elemento tiene 2 valencias o 2 números de oxidación. Eso ya lo veíamos en lo que eran los óxidos metálicos, ¿verdad? Como les dije aquí, algunos elementos en los no metales tienen 3 o 4 valencias. Entonces, justamente para esos elementos que tienen 3 o 4 valencias, utilizamos esa tablita que está ahí abajo. ¿Ya? Fíjense, ¿qué es lo que me dice? Si mi elemento tiene valencia de más 1 o más 2, yo utilizo la palabra hipo y la terminación os, ¿no? Si estuviese trabajando con más 3 o más 4, la terminación que vamos a utilizar es os. Si estuviese trabajando con más 5 o más 6, la terminación que le damos va a ser ico a nuestro elemento. Y si estuviese trabajando con la valencia de más 7, ¿no? Empezamos colocando la palabra per y la terminación ico a nuestro elemento. ¿Ya? Entonces, eso nos va a servir para aquellos elementos que tienen 3 o 4 números de oxidación o 3 o 4 valencias. ¿Ya? Entonces, fíjense, justamente es el caso del selenio. ¿Ya?
El selenio dijimos que tiene 3 valencias, más 2, más 4 y más 6. En esta ocasión está trabajando con más 6, ¿no? Entonces fíjense aquí, se encuentra aquí más 6. ¿Qué terminación le va a corresponder? La terminación ico. Entonces, vamos a nombrar a nuestro no metal con la terminación ico. Entonces era anhídrido selénico. De esa manera. Anhídrido selénico. ¿Listo? Ya tenemos lo que es la nomenclatura tradicional. ¿Se entiende, chicos? Pasemos a lo que es la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock me dice que retomo nuevamente lo que es la palabra óxido. Ya, chicos, entonces nuevamente aquí ya vamos a retomar lo que es la palabra óxido. Coloco entonces aquí óxido. Óxido. Luego coloco la preposición de. Luego coloco el nombre de nuestro no metal sin ninguna terminación, tal como es el nombre que está en su tabla. Entonces será óxido de selenio. Y entre paréntesis con números romanos colocamos la valencia justamente del selenio, que está trabajando con más 6. Entonces debemos colocar 6 con números romanos. De esta manera. ¿Okay? Ya tenemos entonces ahí lo que es la nomenclatura stock. Por último, vayamos a ver lo que es la nomenclatura YUPAC. Y en la nomenclatura YUPAC sabemos que debemos escribir de derecha a izquierda nuestro compuesto y utilizamos prefijos numerales para los subíndices. Empecemos por el oxígeno. Vean que en el oxígeno hay un subíndice 3. Debo nombrar entonces con el prefijo que corresponde, que sería tri. Tri. Luego al oxígeno lo nombro con la palabra óxido. Entonces será trióxido. Luego coloco la preposición de. Trióxido de. Y seguido a eso, ahora me paso aquí al selenio. Y vean que en el selenio se supone que hay un 1, ¿verdad? Como subir. Pero eso no lo escribimos. El 1 solamente lo escribimos para el oxígeno, decíamos. Entonces solamente vamos a escribir el nombre de nuestro no metal, que sería de selenio. De esa manera. Y ya tuviésemos lo que es el nombre de nuestro compuesto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Consulta, algo que no hayan entendido o se ha entendido. Profe, perdón, una consulta. La 6 positivo que ha salido el resultado, ¿esa profe lo ha multiplicado con el 1? Sí, Esa me... Ah, ya. porque aquí se Y supone que hay un 1, ¿verdad? sí. Entonces con ese se ha ido multiplicando. Mientras que en el oxígeno lo he multiplicado el subíndice 3 con su valencia menos 2. Ah, ya. Y el oxígeno donde dice óxido de selenio, ¿siempre se coloca el óxido? Sí, ¿se recuerdan que en los óxidos siempre manejábamos óxido, y aquí arriba también óxido, ¿verdad? En donde está anhídrido. Sí. Es lo único que está cambiando en esta nomenclatura esto, chicos, ¿no? Anhídrido, ¿no? Es lo único de diferente que tiene con el óxido metálico, ¿ya? Estos óxidos no metálicos, entonces, esa es la única diferencia.
en cuanto a nomenclatura. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Profesor, una consulta. Di- ¿Dónde están las valencias? ¿Dónde está la valencia de oxígeno -2 y de selenio +6? sí. En ahí no tendría que ser que tiene ya 3 cargas positivas porque ya está simplificado. No, no. Lo que estamos simplificando, ¿por qué estamos simplificando, chicos? A ver, en realidad no estamos simplificando las cargas, no lo estamos deduciendo las cargas, ¿ya? Quiere decir que el selenio siempre va a estar con esta carguita, Ya, ya de +6. Lo que estamos ya. haciendo es que nosotros debemos darle una igualdad a nuestras cargas, ¿verdad? Yo podría haber hecho de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a hacer rapidito. Yo lo podría dar de esta manera. Directamente yo lo hubiera puesto el 6 aquí y este 2 aquí. Y ahí recién también podría simplificar. Aquí el 1 y aquí el 3, que sería un poco más feito, se vería nuestra fórmula, ¿verdad? Vean que estamos llegando a lo mismo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos llegando a esto, ¿no? Si copiamos ya una vez que ellos, ¿no? En realidad nosotros, pero no estamos quitándole cargas, solamente estamos haciendo un proceso matemático. ¿Para qué? Para poder igualar justamente las cargas que tenemos ahí, porque no estaban igualadas, ¿ya? O sea, se hace un proceso Ya, matemático, pero no, ya. no así químico para quitarle cargas. Ya. Pero en caso de que nos dé, digamos, un examen o una práctica y en realidad yo le pondría 3 positivos y un negativo, entonces eso ya estaría mal. Claro, recuerden que el oxígeno siempre va a tener -2, digamos, ¿verdad? Si me ponen, digamos, en el oxígeno que hay -1, eso ya estaría mal, ¿verdad? Claro, y aquí arriba, como le digo, simplificando, como ya hemos simplificado, si le pondría un uno negativo, ya estaría mal. Claro, estos numeritos que nos han quedado en realidad son, como les he dicho, ya son más que todo cálculos matemáticos que hemos hecho para igualar. En sí no representan la carga de nuestro elemento, ¿no? Esos Ah, dos números. ya, está bien, tenía esa duda. ¿Alguien más? O hacemos otro ejemplito, ¿no? Yo creo que con más ejemplitos va a estar más claro. ¿Ya? Podemos hacer otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, chicos, a ver, atiendan. Vamos a colocar entonces, para hacer la fórmula directa o la notación de estos compuestos, lo primero que debemos realizar, ¿no? Debemos colocar el símbolo del no metal con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahí tenemos entonces a nuestro no metal. Luego colocamos el símbolo del oxígeno, ¿no? De esa manera. Seguido a eso, chicos, voy a ir a colocar las valencias a ambos elementos. Sé que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Ahora, nuestro no metal que ahí tenemos, nosotros, ¿cuáles son sus valencias positivas? Estamos hablando ahora del fósforo. El fósforo, chicos, si pueden apreciar o si están con el texto, ¿verdad?, en mano, el fósforo nos dice que tiene valencias de +3 y +5. Entre paréntesis está +1 también que tiene el fósforo, pero esa no vamos a tomarla en cuenta, es decir, de nuestra tabla que tenemos, que les he dado, las que están entre paréntesis no los vamos a tomar en cuenta. ¿Eso por qué? Porque esas valencias no son estables de esos elementos. Sí se aparecen en casos especiales, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo los casos comunes que se presentan, ¿no? Entonces, en realidad, las valencias estables que tiene el fósforo son de +3 y +5. ¿Ya? Eso para aclararse un poquito, para que no tengan problemas también, ¿ya? Entonces, con cualquiera de esas dos valencias,
puede ir a trabajar el fósforo, ¿no? Con más 3 o más 5. Trabajemos con más 3. Listo. Una vez que ya tenemos las valencias de ambos elementos, nos vamos a ir a fijar si hay una igualdad electrónica. Vean, aquí tengo 3 cargas positivas y aquí 2 cargas negativas. Quiere decir que no están igualados electrónicamente. ¿Qué es lo que debo hacer? Intercambiar las valencias en forma cruzada. ¿Qué quiere decir? Que el 3 que yo tengo ahí en el fósforo lo voy a trasladar al oxígeno como subíndice. Vean que esto yo no puedo simplificarlo, ¿no? Uno es impar y otro es par, entonces directamente lo intercambiamos. Entonces decía que ese 3 va a venir aquí, de esta manera como subíndice. Mientras que este 2 del oxígeno, va a venir aquí al fósforo también como subíndice. De esta manera. Entonces, chicos, con ese intercambio que hemos hecho, seguramente hemos igualado las cargas de nuestro compuesto. Vamos a ir a multiplicar el subíndice de nuestro elemento con su valencia. Empezamos con el fósforo. Vean que tiene como subíndice un 2. Ese 2 lo multiplico por el 3 que tiene como valencia. 2 por 3 me da 6. Y me está dando 6 cargas positivas. Ahora vayamos a ver el oxígeno. El oxígeno como subíndice tiene un 3. Entonces, si lo multiplico con su valencia, que es menos 2, 3 por 2 me va a dar 6, pero esta vez 6 cargas negativas. Y quiere decir entonces que ya está igualado electrónicamente mi compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también yo ya tengo ahí la fórmula de mi anhídrido o de mi óxido no metálico, ¿no? Como gusten llamarlo. A partir entonces de eso, yo ya puedo ir a nombrar en las 3 nomenclaturas que conocemos a nuestro compuesto. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura Yupac. Empecemos por lo que es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional me indica que primeramente voy a colocar la palabra anhídrido. Listo. Seguido a eso, me indica que voy a nombrar a mi no metal con su respectiva terminación. Entonces recordemos que las valencias que tiene el fósforo, las valencias positivas son 2, más 3 y más 5. ¿Ya? Entonces yo no puedo ir a utilizar, cuidado que estén utilizando esta tablita, chicos, ¿no? Porque eso es para 3 o 4. Entonces yo voy a utilizar la que ya conocemos, que sería esta, ¿verdad? Cuando tiene 2 números de oxidación. ¿Qué me dice? Para la menor yo utilizo la terminación oso y para la mayor valencia utilizo la terminación ico. Como está trabajando con más 3 el fósforo, sería su menor valencia. Entonces su terminación va a ser oso. Entonces va a ser anhídrido fosforoso. De esa manera. Anhídrido fosforoso. Paso a la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock me dice que nuevamente ya va a aparecer lo que es la palabra óxido. Seguido a eso, coloco la preposición de, óxido de, y luego el nombre de mi no metal. Sin ninguna terminación, solamente el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre del no metal? Fósforo. Entonces coloco fósforo y entre paréntesis con números romanos coloco la valencia del fósforo. Está trabajando con más 3. Entonces debo colocar aquí 3 con números romanos. De esa manera. Listo. Ya tengo lo que es la nomenclatura Stock. Paso a ver lo que es ahora la nomenclatura Yupac,
donde nos indica nombrar a nuestro compuesto de derecha a izquierda, uno a uno, nuestros elementos y utilizando prefijos numerales para los subíndices. Entonces empecemos con el oxígeno. Vean que el oxígeno como subíndice tiene un 3. Entonces será trióxido, ¿verdad? Por la presencia del oxígeno. Trióxido. De, coloco de, ya he nombrado al oxígeno. Paso entonces a nombrar al fósforo. Y vean que en el fósforo hay un subíndice 2. Entonces el prefijo para 2 que coloco es di. Y luego el nombre del no metal, que en este caso sería el fósforo. De difósforo. Listo, de esa manera. Y ya tengo entonces el nombre de mi compuesto, ¿no? En las 3 nomenclaturas que venimos manejando. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Hay dudas? No, profesor. Se entiende, ¿verdad? Vean que es similar a lo que es los óxidos metálicos. ¿Sí? Con la pequeña diferencia, nuevamente les reitero que en la nomenclatura venimos ya manejando en la nomenclatura tradicional la palabra anhídrido en vez de la palabra óxido. Y obviamente utilizamos esta parte de esta tablita, la última parte, porque hay no metales que tienen 3 o 4 valencias, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta tablita y por lo demás es el mismo procedimiento, ¿no? Que los óxidos metálicos. Entonces pasemos a hacer tal vez algunos ejercicios más antes de entrar tal vez a la ecuación de formación de estos compuestos. Ya, chicos. Estamos viendo que para poder realizar la fórmula de estos compuestos, nosotros lo primero que hacemos es anotar el símbolo del no metal con el cual nosotros vamos a ir a trabajar. Seguido eso, colocamos el símbolo del oxígeno. Fíjense, ahí ya tenemos la estructura de nuestro anhídrido, el no metal y el oxígeno. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestro compuesto, colocamos la valencia a ambos elementos. Y ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Mientras que el carbono, ¿cuáles serán sus valencias positivas de ese no metal, que es el carbono? Es +2 y +4. ¿Verdad? Entonces, con cualquiera de ellos, chicos, puede ir a trabajar. Vamos a trabajar con +4. Listo. Una vez que ya tenemos las valencias de ambos elementos, chicos, nos vamos a fijar si en nuestro compuesto hay una igualdad electrónica. Vean que por esta parte yo tengo 4 cargas positivas y en este otro lado tengo 2 cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que no están igualados electrónicamente, ¿no? Este compuesto. Lo que vamos a ir a hacer es intercambiar las valencias. Pero antes de eso, si nos fijamos, esos 2 números que yo tengo son pares. Yo puedo simplificar a ambos, ¿verdad? Puedo decir que la mitad de 4 es 2. Y la mitad de este 2 es 1. Ya no puedo simplificar más, ¿no? Entonces, ahí se va a quedar en esos números. Y son esos números los que voy a ir a intercambiar entonces en forma cruzada, ¿no? Ese 2 que me ha quedado del carbono lo voy a trasladar como subíndice al oxígeno de esta manera. Mientras que el 1 que me ha quedado
en el oxígeno lo traslado al carbono, pero sabemos que el 1 nosotros no lo anotamos como subíndice, se sobreentiende. Entonces, de esa manera ya hemos hecho el intercambio respectivo de las valencias y obviamente ya hemos igualado las cargas, ¿verdad? Multiplicamos el subíndice de nuestro elemento con su valencia para verificar eso. Vean que en el carbono tengo un subíndice 1, lo voy a ir a multiplicar por su valencia que es más 4. 1 por 4 me da 4 cargas positivas en mi compuesto. Ahora paso al oxígeno. El oxígeno, como subíndice tiene un 2, lo multiplico con su valencia que es 2, ¿no? 2 negativos, 2 por 2 me va a dar 4 cargas negativas. Y de esa manera entonces yo ya he igualado las cargas, ¿no? De nuestro compuesto. Y obviamente ya he formado lo que es nuestro óxido no metálico. Como yo ya tengo entonces la fórmula de mi compuesto, lo que me quedaría es nombrar justamente a ese mi compuesto en las 3 nomenclaturas que conocemos, que son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura Yupac. Empecemos entonces por lo que es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional debo colocar lo que es la palabra anhídrido. Seguido eso, me dice que voy a nombrar a mi no metal con su respectiva terminación. Recordemos, chicos, entonces que el carbono tiene solamente 2 valencias. Entonces, lo que nosotros utilizamos es esto, chicos. ¿Ya? Porque si utilizamos el de abajo, nos va a salir mal. Fíjense, si utilizáramos el de abajo, si estamos trabajando con más 4, ¿verdad? El oxígeno, perdón, el carbono, su terminación sería oso. Pero van a ir viendo que no es así. Si nos basamos en el de arriba y en el del medio, cuando dice 2 números de oxidación, es lo que ya conocemos, ¿verdad? Para menor valencia la terminación oso y para la mayor valencia la terminación ico. En este caso el carbono está trabajando con su mayor valencia, que es más 4, ¿no? Su otra es más 2. Entonces, como es la mayor valencia, la terminación que le corresponde es ico. Entonces, su nombre será anhídrido carbónico. De esa manera. Anhídrido carbónico. Listo, ya tengo lo que es la nomenclatura tradicional. Paso a la nomenclatura Yupac. En la nomenclatura Stock. A la nomenclatura Stock, mejor dicho. Aquí en la nomenclatura Stock, chicos, retomamos lo que es la palabra óxido. ¿Sí? Así. Luego de eso colocamos la preposición de. Y luego de eso colocamos el nombre de nuestro no metal sin ninguna terminación. Entonces será carbono. De carbono. Y entre paréntesis con números romanos colocamos la valencia del carbono que está trabajando con más 4. Entonces colocamos 4 con números romanos, ¿no? De esa manera. Ya tendríamos lo que es la nomenclatura Stock. Paso a ver lo que es la nomenclatura Yupac. En la nomenclatura Yupac, chicos, sabemos muy bien que debemos empezar a nombrar de derecha a izquierda uno a uno nuestros elementos y utilizando prefijos numerales para nuestros subíndices. Entonces empecemos con el oxígeno. Vean que en el oxígeno el subíndice que tiene este elemento es un 2. Entonces colocamos el prefijo para 2, que sería di. Luego colocamos la palabra óxido por la presencia de ese oxígeno.
dióxido de... Ya he nombrado lo que es el oxígeno, paso al carbono y vean que en el carbono no hay ningún subíndice, entonces solamente colocamos de carbono. De esa manera. Entonces, chicos, vean, ya tendríamos las tres nomenclaturas de nuestro compuesto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Hagamos entonces, chicos, lo que es otro ejemplito. A ver, sí, otro ejemplito hagamos. Para terminar con el día de hoy, a ver si para luego aclarar algunas dudas, ¿no? Nos va a dar tiempito. Entonces, chicos, lo primero que debemos hacer es colocar el símbolo del no metal con el cual nosotros queremos trabajar, ¿no? En este caso, vamos a escoger lo que es el manganeso. Luego coloco el símbolo del oxígeno. De esa manera. Una vez que yo ya tengo la estructura de mi compuesto, me dice que voy a colocar las valencias a ambos elementos. Sabemos muy bien que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Ahora el manganeso, ¿cuáles serán sus valencias como no metal? Recuerden que el manganeso también es un metal. Como metal su valencia es +2 y +3, ¿verdad? Mientras que como no metal, sus valencias con las cuales trabaja son +4, +6 y +7. Entonces, con cualquiera de esas tres valencias como no metal, puede ir a trabajar. Nosotros vamos a elegir trabajar esta vez con +7. De esa manera. Listo. Una vez entonces que yo ya tengo las valencias de ambos elementos, me voy a fijar que en mi compuesto haya una igualdad electrónica. Vean, por este lado tenemos 7 cargas positivas. Y por este otro lado tenemos 2 cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que no hay una igualdad electrónica. Al no haber igualdad electrónica, lo que debemos hacer es intercambiar las valencias en forma cruzada, ¿no? Y como no podemos simplificar directamente, lo vamos a intercambiar, ¿no? Uno es impar y el otro es par, ¿verdad? Por eso no podemos simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Este 7 que tenemos ahí en el manganeso, lo voy a trasladar como subíndice al oxígeno, de esta manera. Mientras que el 2 que tiene el oxígeno, lo voy a trasladar como subíndice al manganeso, de esa manera. Listo. Con ese intercambio seguramente hemos igualado las cargas de nuestro compuesto. Vamos a multiplicar el subíndice con la valencia. Empecemos por el manganeso, que como subíndice tiene un 2. Multiplicamos por la valencia del manganeso, que es +7. 2 más 7 me va a dar 14 cargas positivas. Ahora pasemos a ver el oxígeno. Vean que el oxígeno tiene como subíndice 7. Lo multiplicamos ese 7 con su valencia, que es -2. 7 por 2 me va a dar 14, pero esta vez 14 cargas negativas. Entonces ya tendríamos una igualdad electrónica en nuestro compuesto, ¿verdad? Quiere decir entonces que ahí incluso ya tenemos la fórmula de nuestro compuesto, ¿sí? ¿No? Obviamente, tal vez para que se vean más bonitas, solamente así lo tendríamos que dejar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos la fórmula, lo que nos restaría es nombrar a nuestro compuesto en las 3 nomenclaturas que venimos manejando. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura Yupa. Empecemos por lo que es la nomenclatura tradicional.
Esta nomenclatura me indica que lo primero que vamos a anotar es la palabra anhídrido. De esa manera. Seguido a eso, me indica que voy a ir a nombrar a mi no metal con su respectiva terminación. Y decíamos que el manganeso, chicos, como no metal, presenta 3 valencias. Entonces, nosotros vamos a ir a trabajar con esta tablita, ¿no? ¿Con qué valencia ahorita está trabajando? Con +7, con esta valencia, ¿verdad? +7. Entonces, va a tener esta terminación, chicos, ¿no? Primero colocamos, nos indica la palabra per, luego el nombre de nuestro no metal con la terminación ico. Entonces será permangánico. De esa manera, ¿no? Entonces nuestro nombre en la nomenclatura tradicional será anhídrido permangánico. Pasamos a lo que es la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock retomamos lo que es la palabra óxido. Entonces colocamos eso, óxido. Luego colocamos la preposición de, y seguido a eso coloco el nombre de mi no metal sin ninguna terminación, solamente el nombre. Entonces aquí vamos a colocar de manganeso, y entre paréntesis con números romanos colocamos la valencia con la cual está trabajando el manganeso, que sería +7. Entonces aquí colocamos 7 con números romanos. De esa manera. Listo, ya tenemos entonces lo que es la nomenclatura stock. Pasamos por último a la nomenclatura IUPAC. Sabemos muy bien que en esta nomenclatura debemos escribir de derecha a izquierda utilizando prefijos numerales para los subíndices de nuestros elementos. Entonces iniciamos con el oxígeno. El oxígeno, vean que como subíndice tiene un 7. Entonces debemos colocar el prefijo para 7, que sería hepta. Ya, ese es el prefijo para 7, chicos. Hepta. Luego coloco la palabra óxido, por la presencia del oxígeno. Óxido. Luego coloco la preposición de. Entonces vean ya nombrado a lo que es el oxígeno. Paso ahora al manganeso. Y el manganeso, vean que tiene un subíndice 2. Entonces coloco el prefijo para 2, que sería di, y luego el nombre, ¿no? Que sería manganeso, de nuestro no metal. De esa manera. Y ya tendríamos